Hola amigos, soy Mía. Si eres nuevo aquí, soy nómada y vivo viajando con mi pequeña familia a bordo de mi casa rodante Patrick. Mi objetivo es llegar hasta Filipinas, pero ahora estoy en medio camino de cruzar Turquía, donde llevo ya un año descubriendo su belleza y su cultura. Después de varios meses viajando juntos, con tristeza en el alma me he separado de mi grupo de amigos. Te voy a echar de menos, claro. Pero la buena noticia es que la destinación a la que vamos ahora, sin duda, es la que más ganas tengo de visitar de este país. Pero antes de que empiece el vídeo, suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras. Aquí estamos una semana más, que bueno, estamos yéndonos prácticamente de la ciudad de Adana, después de haber pasado aquí una semana o 2 semanas ya casi, maravillosas. Vamos a ir hasta nuestra nueva destinación, pero bueno, una de las cosas que llevamos alargando más tiempo es cambiar nuestra rueda de repuesto, porque la verdad que estaba bastante en mal estado, pero por niveles económicos, que bueno, los que ya nos seguís desde hace tiempo sabéis que hemos hecho muchas reparaciones en el camión, que hemos tenido que cambiar la nueva puerta del camión también. Entonces, bueno, pues nosotros no somos ricos, entonces nuestro dinero ha hecho... Así que hemos tenido que esperar un poquito para poder cambiar esta rueda, pero era una cosa que queríamos hacer antes de ir hacia Irán, porque bueno, las ruedas que tenemos son prácticamente nuevas, están en muy buen estado, pero nunca se sabe. Y como las carreteras que vamos a hacer en los siguientes países son muy freestyle, pues queríamos estar preparados porque, bueno, es importante tener una rueda de repuesto en el camión o en vuestro vehículo, siempre, sobre todo cuando hacéis off-road como nosotros, que nos gusta mucho irnos fuera de la carretera y explorar un poco como si tuviéramos un 4x4, aunque Patrick no lo sea, no lo digáis muy alto porque se ofende. Y nada, pues ahora vamos a cambiar la rueda, que nos va a costar 3.500 liras, que al cambio son unos 280 euros. Que sepáis que bueno, cambiar las ruedas de un camión no es como cambiar las ruedas de un coche y son bastante costosas. Cuando cambiéis la rueda de vuestro vehículo, si es tracción trasera, es mejor coger siempre ruedas de la parte de delante que de la parte de detrás. La verdad no sé explicaros muy bien por qué, así que hacedme confianza porque alguien que sabe me ha dicho que es así, yo no sé exactamente por qué. Si lo consigo saber antes de que el vídeo se acabe os lo diré, y si no, bueno, pues hacedme confianza porque sí. Y bueno, como os he dicho, vamos a cambiar la rueda y tenemos que echar gasolina y limpiar el camión porque la verdad que está bastante sucio. La nueva pintura se ensucia bastante porque es bastante clarita, no es como el gris y negro de antes. Y iremos a la próxima destinación, que es uno de los lugares, yo creo que si no es el más bonito de todo Turquía, al menos es el que yo tengo más ganas de ir. Así que chicos, nos vemos ahora. Menos mal, tío, porque estamos en la mierda absoluta. Mirad. Absoluta. Que menos mal, tío. Amigo, full. ¿Ves? Okay. Bueno, pues a ver, no he visto cuánto está el diésel aquí, pero cuando llegamos a Turquía, la verdad que tuvimos suerte que el diésel está muy baratito. Pero desde que ha habido esta cosa en el mundo con Rusia y Ucrania, o sea, el diésel en Turquía ha subido como... Y ahora, pues exactamente, como llevamos un tiempo sin conducir, que estábamos en Adana, no tengo ni idea a cuánto está, pero ha subido bastante. Imaginaros que cuando nosotros llegamos aquí, pagábamos como... ¿Cuánto pagamos? 60 céntimos el más barato. Sí. Y ahora, pues el otro día estaba a 1,50 €, por ejemplo. Para que os hagáis una idea. Hoy no sé cuánto está. Vamos a ver que este chico tan simpático nos lo diga. ¿Cómo te llamas? What is your name? Name. Oğuzhan. Oğuzhan. Menú Noldun. Bueno, pues estoy viendo aquí arriba y el diésel está a 20 liras con 42. ¿Cuánto es 20 liras con 42 en euros? C'est 1,50 €. Quand on est arrivé ici, c'était 70 centimes. Donc ça a doublé en l'espace de 10 mois, bon, comme un peu partout, quoi. Así que más o menos el full, ¿cuánto nos va a costar? Je sais pas du tout là, je crois que c'est 200, je crois qu'on va payer 250 €, je crois. Nadine, el matemático. Pero hoy no ha comido, así que está flojo. Está flojo.
yo os tenía que decir, como siempre, en todos los vídeos, que la gente de Turquía es mágica. Mirad a este chico que simpático, que le hemos dicho que yo quería limpiar el camión, que si podíamos hacerlo aquí, nos ha dicho que aquí no hay máquina para limpiar y nos está limpiando todos los cristales. O sea, para que veáis, ¿vale? O sea, y no nos va a pedir dinero después, que eso es lo que pasa, que me vais a decir, luego va a pediros dinero. No, es que no nos piden nada. O sea, es que de verdad, os lo digo en todos los vídeos. Y bueno, estoy viendo aparte que ya llevamos muchos litros. De verdad, la gente en Turquía es mágica, chicos. Yo os recomiendo millones de veces en todos los vídeos, en todos mis segundos de mi vida, venir a Turquía a visitar este país que es mágico. Turkish lira, esto es muchísimo, nos vamos a arruinar. Esto es la ruina. Madre mía, qué ganas tengo de ir a Irán y que el diésel cueste 40 céntimos, tío. Vale, o sea, si yo os digo que estábamos en la es porque estábamos de verdad en ese lugar, porque mi depósito, ¿vale?, es 150 litros y hemos metido 146, o sea, 147. Significa que nos quedaban 3 litros, ¿vale? La reserva. O sea, yo sentía el motor que no iba y mira, o sea, yo cuando he visto la gasolinera ha sido menos mal. 150 litros, bueno, 147 vamos a decir. Nos ha costado 3.000 liras, que al cambio van a ser más o menos 230 euros, ahora os lo digo bien cuando paguemos, pero hace daño, hace daño. A ver, que viajar en van tiene muchas ventajas, que es que no pagamos alquiler, que no pagamos el agua, que no pagamos la electricidad, pero joder, cuando hay que pagar la gasolina, tío, duele un huevo. Bueno, ¿cuánto hemos pagado en euros? On a payé 190 euros por 3 milliards. Ah, menos de lo que pensaba, yo pensaba que 250. Ouais. 180. 190. Wow, mucho más barato de lo que pensaba. Y bueno, ahora solo nos queda limpiar el camión, pero bueno, eso no sé si lo vamos a encontrar pronto o no. Vamos a ir, que nos hemos dicho, vamos a ir hacia una de las destinaciones a las que, no sé Nadine, pero yo, ¿vale?, me moría de ganas desde hace años. O sea, de hecho, una de las razones por las que hemos estado en Turquía y por las que venimos a Turquía es porque queríamos ir a este sitio. Y para mí es uno de los sueños de mi vida. Yo no me voy a atrever a decir que es el lugar más bonito de Turquía, porque bueno, por ahora no he estado nunca, solo lo he visto en fotos. Pero yo como que necesito ir allí, a verlo con mis ojos. O sea, lo necesito, es como una necesidad, ¿vale? Y si nunca habéis estado y nunca habéis visto alguna foto, que si tenéis Instagram, lo dudo que no las hayáis visto, ¿vale?, vais a flipar con este vídeo, ¿vale? Porque el lugar donde vamos, chicos, es un sueño. ¿Dónde vamos, Nadine? No sé. ¿Dónde vamos? ¿A lo digo? Claro. Vamos a Capadocia. Comment tu le sens, ta première descente de 10 km après avoir perdu tes freins la première fois? Tengo miedo, Tu vas beaucoup moins vite que la dernière fois, hein? pero igualmente tengo miedo. Et les freins, ça va? No sé, no los he tocado. On est sur une nouvelle descente là d'à peu près 10 km. Je sais pas trop de combien est la pente, mais bon, Mia elle a un petit peu peur, normal, comme moi aussi. Mais les freins ont l'air de bien marcher. Le frein secondaire, le plus important, fonctionne très bien. Donc merci au garage d'Adana, franchement, vous nous avez vraiment top. Merci beaucoup. Mia elle est concentrée. Donc ça c'est une rampe, il y en a souvent dans les grandes descentes parce que ça arrive très régulièrement que les camions perdent leurs freins à cause des chargements qu'ils ont. Et donc si jamais vous arrivez sur une grosse pente de 10 km, 9 km, 15 km, en tout cas en Turquie, il y avait chaque fois des rampes. Donc voilà, n'ayez pas peur, attendez d'arriver à la rampe et vous prenez la rampe, ça va vous arrêter avec des graviers et votre camion ira très bien, il faudra juste sortir de là et tout ira bien. Bueno, hemos hecho una pequeña parada para comer y beber algo porque ya llevamos como, no sé, 1 hora y media conduciendo y lo que os podemos decir es que hace un frío aquí ya, o sea, no sabemos a qué altura estamos, pero os juro que la temperatura ha cambiado desde Adana. Nos hemos parado en un bar de carretera donde había un montón de camiones aparcados y donde parece que están haciendo obras y no me vais a poder oír. Eso es el karma, se le ha roto la máquina porque no me dejaba hablar con vosotros. Vamos a ver si encontramos algo vegetariano para comer y si no, pues nos comeremos los mocos. ¿Qué vas a comer? Como siempre, des haricots avec du riz. Y he pedido una sopita de lentejas, nos traen una ensalada y
arroz. De chocolat. Como veis, en Turquía siempre te regalan una ensalada cuando vienes a comer a algún sitio, es una pasada. Yo no me canso de deciroslo, chicos, pero tenéis que venir a Turquía. Y ahora vamos a comer porque hace hambre. ¿Tienes hambre, Nadine? Si, j'ai déjà commencé. C'est trop bien ici, il y a plein de trucs pour la santé là. J'ai trouvé ce machin là, c'est du sel à dents. Ça permet de blanchir les dents, de nourrir l'émail, de faire plein de petites choses super bien pour les dents. A ver, ¿nos lo abres? ¿Quieres probarlo? Oui, on va prendre ça et on a aussi trouvé du savon à sel. Et donc ça apparemment c'est bien pour l'acné. Et bon, on n'a pas beaucoup d'acné mais... On va l'utiliser où? On le sait où? Oui, Je sais pas, on ce qu'on le sait. ça comme ça. On va utiliser pour les petites fesses. ¿Por qué? ¿Qué es que tienes en tus pequeñas tesas? No tengo nada en mis fesas. Bueno, y lo mejor de todo, ¿cuánto cuesta, Nadine? Ça coûte 10 liras chacun, donc ça va nous faire 20 liras pour les deux. Qué bien. ¿Y cuánto es eso en euros? 1,50 €. Vamos a tener fesas limpias y dientes blancos. Dientes blancos y todo. Perfecto. La peau belle aussi. Oh, Muy bien. no, mira. ¿Qué? Oh, regarde-moi ça. Como podéis ver, Nadine es la persona más consumista de la historia. Sí, lo es. Venga, vamos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una peonza! ¡Una peonza! ¿Hace cuánto que no veía uno como esto? Buah, esto es muy fuerte, ¿vale? Esto es mi infancia, o sea, no sé de qué generación sois vosotros, pero mi generación jugaba con peonzas en la calle, tío. Increíble. Qué guay este sitio, muy guay. Os puedo decir que el viento no es caliente, ¿ah? ¡Wow! Peut-être qu'on aurait dû rester à Adana. ¡Oh! ¡Dios! Dios, en Adana estábamos en pantalón corto, ¿vale? ¡Ah! O sea, hemos conducido... ¡Madrecita! Hemos conducido máximo 150 kilómetros, ¿vale? O sea, imaginaros el contraste de un lugar a otro. ¡Flipa! ¡Oh! Mirad, no es coña. Carne de gallina. O sea, carne de gallina. Un frío que flipas, tío. ¡Wow! Abre, abre. Dios, qué frío. A ver, déjame entrar adentro. Oh, madre mía, en qué que hace muchísimo frío, tío. ¿Qué ha pasado, Nadine? C'est elle a vomi comme d'habitude, enfin en tout cas comme très régulièrement quand on roule. Et donc là je suis en train de nettoyer parce que si c'était Mia, elle serait en train de se pendre. ¿Qué ha pasado aquí? No le gusta nada conducir a ella, ¿verdad? No le gusta nada. No le gusta nada. Sí, ya vamos. Arriba las patas. Muy bien. Ahí vamos. Muy bien, Gordy. ¡Qué frío, flaquita! Il nous reste encore 77 km pour arriver, donc environ 2 heures en camion. Mais je peux déjà vous dire que le paysage a totalement changé et c'est absolument incroyable. Regardez. Totalement aride, il n'y a plus d'arbres du tout, il fait un froid de canard, il fait genre 5 degrés à l'extérieur et pendant les 2 prochaines semaines les températures vont fluctuer entre 24 à moins 4 en l'espace de 7 jours, donc voilà. J'ai un peu d'appréhension parce que dès que je mets ma main dehors j'ai le bras congelé, mais ça va aller. On a un beau petit coucher de soleil là, c'est trop beau.
épuisé. Il nous reste encore 15 petits kilomètres. Il est quelle heure? Il est 21h. Donc quand on arrive le soir, malheureusement c'est très compliqué parfois de trouver une place. Donc on fait confiance à nos amis de Park Fortnite. Et sinon en général on n'aime pas trop arriver le soir parce qu'avec le camion c'est un peu compliqué de pouvoir se garer. Mais bon, comme d'hab, Mia préfère rouler d'une traite plutôt que de faire plusieurs arrêts. Donc on va arriver ce soir grâce à son endurance. Et voilà, on a hâte de vous montrer l'endroit. Es impresionante. Mais c'est trop beau, on dirait qu'on est dans la préhistorie. Regarde, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. On vient d'arriver dans la ville de Göreme, qui doit être genre la ville la plus importante de la Cappadocia, qui est une très très grande région de la Turquie. Nos premières impressions à chaud, c'est que c'est ultra développé, mais ça reste tellement beau, c'est juste incroyable. Genre il y a plein de lumière partout, il y a littéralement des gens qui vivent dans des maisons, dans des grottes. Donc ça serait super intéressant de savoir ça fait combien de temps qu'ils habitent dedans. Et en tout cas Mia, elle est waouh, émerveillée. Hein? Raconte-nous Mia. Super bonito. C'est incroyable. Par contre la route. Tout droit. Ok. Mais on va dîner quelque part ou pas? On jeûne, non? Quel jour, moi je vais manger moi. Tu veux manger? Bah si tu veux, arrête-toi au prochain restaurant. Teşekkürler. Bueno, nuestra primera cena en Göreme, que veníamos a por un gosleme. No. Siempre hago bromas de mierda, perdonadme. Pero es que estoy cansada y tengo mucho hambre. ¡Ah, me pica! Me salta la cara. Bueno, todo un éxito. Yo he pedido algo vegetariano con verduras y berenjena. ¿Y tú qué has pedido? Des sticks au fromage que j'adore, d'origine turque. La verdad es que es una desgracia. O sea, tengo que seros sincera. Voy a colocar mi cámara aquí, ¿vale? Bueno, va, contrarreloj, porque me quedan 14% de batería y se va a cortar. O sea, os digo, es una desgracia que ya hemos venido por la noche, porque esto tiene una pinta de ser precioso, con todas las cuevas, las montañitas, las casitas, luces, colores y todo, formas y todo. Pero, mala suerte, no tenemos batería y es por la noche, así que lo veréis en el próximo vídeo, chicos, así que... Darle a like, comentar y sobre todo suscribiros porque hoy estamos en Göreme y mañana vamos a estar más en Göreme. Hasta luego.